El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Ustedes pueden sentar. Llegamos a un buen tema hoy, descansamos o Esperamos en nuestra exposición del libro de Génesis por una semana para tocar un buen tema. Para darnos la instrucción que necesitamos como iglesia, porque tenemos la responsabilidad de escoger y, primero Dios, ordenar otro diácono. Pues el título de ese sermón es Diáconos, Ministros de Cristo. Y la meta es para nosotros pasar por 3 textos claves para ayudarnos a entender el base bíblico de ser un diácono y cómo escoger diáconos fieles. Queremos tocar 3 textos en nuestro bosquejo. Hechos 6, y encontramos la semilla de la enseñanza de un diácono por medio de Hechos 6. El principio de todos los diáconos. El segundo punto es en Filipenses 1. Recordamos que Dios nos dio 2 oficios en la iglesia y solamente 2 oficios. Pastores y diáconos. Y el tercer punto es 1 Timoteo capítulo 3. Versículos 8 a 13. Y vamos a leer las calificaciones. Las calificaciones que Dios nos dio para identificar quién es un diácono adentro de nosotros y para ayudarnos a elegir y escoger los diáconos para servir, especialmente en nuestro contexto. Pues hoy tenemos instrucción. Si voy a decir, yo quiero para ti viajar a Cobán y tomar este regalo para la familia de Eric y Alejandra. La familia Guerra. Y si vas a decir, no conozco Cobán, no sé cómo llegar, no sé, pues vas a tener muchas dudas. Voy a darte los pasos y la instrucción de cómo llegar. Eso es así. En las próximas semanas vamos a llegar a un punto de escoger primero Dios, escoger un diácono, o dar más nombres para más hombres ser diácono en nuestra iglesia. Y vamos a recibir la instrucción de cómo hacerlo ahora, paso por paso. ¿Ok? Pues es un sermón muy práctico para guiarnos en las acciones que tenemos, los deberes que tenemos en las próximas semanas. Pues vamos a empezar aquí. Antes de empezar en Hechos 6, vamos a tener una definición de qué es un diácono. En la Biblia tenemos diáconas. En el griego, muy similar a diácono, ¿verdad? En español. Tomamos la palabra en español por medio de la palabra en griego. Diáconas. Diaconía es servicio, significado servicio. Es otra palabra usada. Y diaconeo. Tenemos diferentes descripciones, sustantivos del diácono como siervo, el significado como siervo. O tenemos verbos en el griego como diaconeo para servir. ¿Qué es un diácono? Un siervo de Dios. Un siervo de Dios que tiene su enfoque en ayudar la iglesia, guiar la iglesia en un liderazgo, pero guiar la iglesia en mostrar misericordia. Guiar la iglesia en administrar y enseñar, por ejemplo, cómo mostrar misericordia. Si recordamos la definición es clave, porque tenemos pastores, y el rol de pastores es enseñar, administrar, tomar el liderazgo, y pastorear, ser ejemplos y enseñar quién es Cristo por medio de la enseñanza. Y el enfoque es enseñanza, predicación, liderazgo. Los diáconos toman diferente tipo de liderazgo. Ellos muestran Cristo,
Pero no, su enfoque no es enseñanza, su enfoque es en el guiarnos en cómo mostrar misericordia, en maneras prácticas. Uno muestra a Cristo por medio de doctrina y enseñanza. El otro muestra quién es Cristo por medio de mostrar obras de misericordia, obras de guiar la iglesia, liderar la iglesia en obras de misericordia. Pues puede ser obras de misericordia en tiempos de necesidad. Sí, hemos hecho eso en tiempos de necesidad, en nuestros hermanos en El Salvador, o nuestros hermanos en Honduras, o nuestros hermanos en Iglesia Pacto de Gracia, o otras iglesias, ¿verdad? Otras oportunidades, mostrar amor. Y tenemos diferentes hermanos que guían ese proceso, que son los líderes en el proceso de mostrar amor. Y también hemos pasado por tiempos de necesidad en nuestra propia iglesia, cuando hay diferentes familias que tuvieron necesidad de víveres, especialmente en el año 2020, había más necesidades por víveres, porque muchos de nosotros no estamos trabajando. Pues, ¿cómo podemos ver Cristo? Por medio de la ayuda de dos oficios. Ver Cristo por medio de la predicación y la enseñanza. Ver Cristo en la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos ver Cristo en otra manera? Por medio de obras de misericordia. Mostrar la misericordia de Cristo. Y tenemos diferente oficio para guiar este rol. Este es el tipo de siervo, es el diácono. No es necesariamente un paso para llegar a ser pastor. No es necesariamente, algunos piensan que es como un mini pastor. O otros piensan que es para, ellos hacen todo. Ellos existen para hacer todo. Si necesitamos ayuda, ellos hacen todo. No, ellos no están aquí para hacer todo y ser los esclavos de la iglesia. Y no están allí para ser mini pastores. No están allí para tomar todo el liderazgo. En la Asamblea de Dios tienen junta de diáconos para ellos tomar el liderazgo como junta directiva de la iglesia. No, bíblicamente la autoridad está en un equipo de pastores. Pero los diáconos toman el liderazgo para guiar y liderar en mostrar misericordia. Si mezclamos en la obra, por ejemplo, si otros hermanos pueden enseñar, otros hermanos pueden predicar, no solamente el predicador debe predicar, otros hermanos pueden servir. Y si otros hermanos pueden servir y ser siervos, no solamente los diáconos. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar, no solamente evangelistas. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de pensar en nuestro hermano y pastorear, dar consejo. Y no solamente los pastores. Y todos los hermanos tenemos el rol para mostrar misericordia. Pero tenemos líderes, ejemplos, hombres de integridad que tienen buen carácter para guiarnos y tomar el liderazgo en ese rol. Este es el rol de los diáconos. Y sí puede ser obras de misericordia, de necesidad, dar necesidades, pero también muchas veces es administrar y ayudarnos con cosas de la iglesia. Ese es otro aspecto. Si tenemos ayuda con celulares, grabarlo, si tenemos ayuda con las sillas, o necesitamos ayuda en micrófono, o otras cosas que buscamos a diáconos para ayudarnos. Tomar el liderazgo para servir. Y tomar el liderazgo para guiar a otros, para seguir su ejemplo. Pues los diáconos son siervos, líderes en ser ejemplo y también tomar el liderazgo en cómo mostrar misericordia, organizar misericordia. Necesitan ser personas de mucha integridad. El diáconos no son los limpiadores de la iglesia, no son los esclavos de la iglesia, no hacen todo de la iglesia, no toman el liderazgo como junta directiva, pero son ministros de Dios.
ordenados por la iglesia para ser siervos y cuidar los pobres, las personas que están sufriendo y ayudar, guiar el proceso de servir en la iglesia. Pues esa es la definición de diáconos, diáconos ministros de Cristo. Pues, y recordamos otra vez, ¿qué es el punto principal? Queremos ver Cristo. Queremos ver Cristo en el contexto de la iglesia local. Y Dios nos dio 2 oficios para guiarnos, ser los líderes en la palabra, pastores, en misericordia, diáconos, y servicio, diáconos. Es así, el plan de Dios para guiarnos. Pues empezamos aquí que es bien importante para los diáconos ser hombres que viven en acuerdo con las calificaciones que tenemos. Pues vamos a ver los 3 textos y terminamos con aplicaciones en nuestro propio contexto de Iglesia Antorcha. Ahora vamos a entrar en las exposiciones de los 3 textos. Primero empezamos con la semilla para oficio de diácono en Hechos 6. La semilla, el principio de este oficio en Hechos capítulo 6. Ahora leímos en versículos 1 a 7. 1 a 7, hermano Juan, si puedes ayudarnos, por favor. Hechos 6, versículos del 1 al 7 dice: elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén, amén. Gracias, hermano. Pues encontramos en ese texto y en el bosquejo 4 puntos para entender ese texto. Encontramos el problema. Versículo 1, en verdad. Versículo 1. El bosquejo tiene error. Versículo 1, el problema. Versículos 2 a 4, la solución. La solución de Dios por medio de los apóstoles. En versículos 5 a 6 tenemos la lista de los hombres que fueron elegidos, escogidos. Y tenemos los frutos en versículo 7 de la obediencia. Y el rol de los diáconos. Tenemos la bendición de tener los diáconos aquí, descripción de tenerlos en versículo 7. Pues empezamos con el problema. En la iglesia primitiva había un conflicto. La iglesia ha crecido rápido. Y la iglesia en Jerusalén tenía muchas personas ahora. Y algunos hermanos empezaron a notar un problema. Que los viudas de los judíos desde Jerusalén, los judíos que vivieron todo el tiempo en Jerusalén, ellos recibieron mejor servicio, mejor ayuda que los otros de los griegos. Y cuando dice los griegos, la mayoría fueron judíos, pero judíos que hablaron en el idioma de los griegos. Y en la Biblia de las Américas dice judíos helenistas, judíos que crecieron en otros países y ellos hablaron diferente idioma. Y cuando todos estaban juntos viviendo en Jerusalén, había división. Es muy fácil para tener divisiones en iglesias. Para nosotros solamente buscar a las personas que son más como nosotros. Y tenemos mucha diversidad en nuestra iglesia.
mucha diversidad de varios países, mucha diversidad solamente adentro de Guatemala en nuestra iglesia. Y necesitamos luchar para mantener la paz y la unidad y mezclar con todos los hermanos, tomar tiempo con todos los diferentes tipos de hermanos en nuestras iglesias. Y también cuidar todos, pensar de las necesidades de otros. Tener la humildad, expresar nuestras necesidades. Y tener la humildad, preguntar a otros que tienen necesidades y cómo están. Ese problema pasó en versículo 1. Y empezó con murmuración. Mira, esa es la verdad en la iglesia, ¿verdad? No empieza como a una gran división, como la rebelión contra Moisés en Números, capítulo 16, cuando Cora llevó un grupo de líderes para llevar una rebelión. No empezó así. Empezó con mucha conversación. Conversación después de comer. De notar algunos problemas. Y no hablar con los líderes. Solamente empezar la murmuración. En esa palabra es para comunicar esa idea. Para decir, mira ese problema. Pero ¿quién tiene el valor para mencionarlo? Gracias a Dios, los líderes, los apóstoles en ese tiempo, recordamos que no había pastores ni diáconos. No había pastores y diáconos. Solamente en ese tiempo había los apóstoles para guiar la iglesia en Jerusalén. Solamente había una iglesia. No había varias iglesias. Solamente la iglesia en Jerusalén. Pues en versículos 2 a 4, ese es porque ese texto es la samía, el principio para los diáconos. Ahora, si el problema está en versículo 1, versículos 2 a 4, la solución. Los 12 tuvieron una reunión y ellos dijeron, mira, necesitamos enfocarnos en nuestro deber. Nuestro deber es enfocarnos en oración y en la enseñanza de la palabra. Si tomamos mucho tiempo para dedicar tiempo para dar víveres a personas que necesitan, vamos a perder el tiempo para hacer los estudios y predicar la doctrina fiel. Pues los líderes tuvieron la necesidad orar y enseñar la palabra, estudiar la palabra. Ese fue su rol, su enfoque. Si el pastor trata de hacer todo, el pastor va a ser un pastor infiel. ¿Entienden? Si el pastor piensa, yo necesito participar y hacer todo, él va a ser un pastor infiel que no está haciendo cualquier parte de su responsabilidad bien. Pues es importante para nosotros recordar y tener la humildad que vamos a hacer todo lo que podemos hacer y confiar en otros hermanos para hacerlo. Esa es otra razón porque otros hermanos están enseñando, otros hermanos están predicando, otros hermanos están sirviendo también. Porque hemos crecido como iglesia y nuestra oración es en ese proceso para Dios usar y levantar más pastores. Pero recordamos diferentes roles, tenemos diferentes roles y humildad es aceptar nuestro rol. El orgullo dice, voy a hacer todo. ¿Entienden? Pues, ¿qué es el plan? El plan, ¿qué es la solución? Versículo 3 y 4, vamos a buscar hombres, hermanos, 7 varones de buen testimonio, que tienen buena reputación, que todos piensen, él es un buen ejemplo. No es perfecto, pero sí, él es un ejemplo fiel, de fidelidad. ¿Qué más? Que está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es el significado de ser lleno del Espíritu Santo? Tiene los frutos del Espíritu. Gozo, paz, amor, fe. Obviamente no tiene cualquier expresión pentecostal como pensamos en nuestro país, ¿verdad? Estamos hablando de alguien que está testificando de Cristo. Otro fruto de estar lleno del Espíritu es testificar de Cristo. Y ese fue el punto en Hechos del hablar en lenguas. Fue para testificar de Cristo a las naciones, en un idioma entendible a la nación. Pues y también necesitan tener sabiduría. Pues tenemos calificaciones aquí.
Y para el propósito, otra vez, versículo 4, para los líderes perseverar en oración y ministerio de la palabra. Pues esa es la solución. La solución. Hemos encontrado el problema y la solución en versículos 2 a 4. Ahora vamos a ver los hombres. Versículos 5 a 6. 5 a 6. Ellos escogieron y eligieron Esteban y Felipe y otros. Un grupo de 7 hombres. 7 hombres para ser los diáconos. Y recordamos en Hechos, ellos hicieron más que simplemente guiar ese proceso de obra de misericordia. Ellos también, Esteban fue un predicador con el poder de Dios. Dios usó a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Felipe era evangelista también. Los otros hermanos sirvieron en varias maneras, pero también tomaron el liderazgo en ese área. Y pues ellos presentaron ante los apóstoles. Mira la combinación aquí, hermanos. ¿Quién escogió los diáconos? ¿Quién escogió los diáconos? Los dos, apóstoles y la gente. Mira la combinación de los dos. Y vamos a ver la repetición de ese punto. Porque tenemos instrucción para nosotros en la Iglesia Antorcha. Tenemos la semilla aquí. No tenemos apóstoles. No tenemos, no somos apóstoles aquí. Pero tenemos la semilla. Empezó. Tenemos alguien que estaba guiando, tomando el liderazgo en ministerio de la palabra y oración. Y tenemos los primeros diáconos aquí. Y cuando dice había elecciones, recordamos, hermanos, con elecciones es solamente elegir, no es hacer no es como una práctica política de vamos a tener una competencia adentro de Hugo y Juan y ver quién es más simpático adentro de nosotros y podemos en el fin elegir de uno de los dos. No es así. Vamos a escoger quiénes son hombres de Dios, que tienen buen carácter, que tienen calificaciones, que son llamados de Dios para servir en esa manera. ¿Cómo sabemos? Viven en acuerdo con las calificaciones. Tienen corazón por la obra, quieren hacerlo. Pues esa es la lista de hombres que encontramos en versículos 5 a 6. Y solamente notamos, no había mujeres. Notamos por ahora. Ahora versículo 7, los frutos. Sí había ese problema y había la solución de Dios y los hombres. Mira los frutos, muy bonito. Y dice en versículo 7, y crecía la palabra del Señor en el número de los discípulos, se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pues el resultado fue mucho paz en la iglesia. Las viudas recibieron sus necesidades. Había más amor, más liderazgo en la iglesia, mejor para la iglesia. Y también los frutos fueron que más personas llegaron a la fe. ¿Por qué? Porque más personas, más incrédulos, tuvieron la gracia de ver a Cristo por medio de los apóstoles que predicaron por medio de la palabra. Gracias, hermano. Que los apóstoles que predicaron por la palabra y sus oraciones, pero también los diáconos hicieron su responsabilidad de mostrar a Cristo en acción. Ser los líderes de mostrar el amor de Cristo en acción. ¿Cómo podemos saber si alguien es hermano verdadero? Tiene doctrina sana de Cristo y el Evangelio. Tiene doctrina sana de Cristo y el Evangelio. Y también tiene amor por los hermanos. ¿Entienden? Y los dos están mostrados por medio del liderazgo de pastores y diáconos. Ese es el punto en Hechos 6. Encontramos la semilla. Y recordamos que ese texto pasó más o menos en el año 35, más o menos, 35 a 40. En ese tiempo pasó Hechos 6. Pues
encontramos, el punto en Hechos 6 es, encontramos un contexto de mucho amor en la iglesia. Una continuación de amor en la iglesia para cuidar a los hermanos. Y ellos después de escogieron, olvidé mencionar, hermanos, que en versículo 6, ellos les impusieron las manos. Les impusieron las manos. Pienso que es importante para mí notar ese. Este es el significado de decir que ahora son elegidos para este oficio. Fue una manera decir públicamente que Esteban, Felipe, ustedes son escogidos por Dios. Y solamente en nuestra observación, no somos perfectos, pero pensamos que Dios les llamó para ese oficio. Y separamos ustedes. ¿Qué es el significado de poner las manos? Decir públicamente que separamos, Dios ha separado a este hermano para ese oficio. Fue un símbolo, nada más. No damos el poder por medio de poner las manos. No, esa es idea equivocada. Doctrina mala. ¿Qué decimos? Decimos públicamente, Dios. Queremos afirmar que Dios llamó a ese hermano para servir de esa manera. Y para ser diácono, como ser pastor, es manera de servir. No cambia tu apellido para decir que Lee, yo, diácono Rusi. No cambiamos su DPI. Y el significado no es parte de su persona. Cuando el pastor o el diácono piensa que, mi nombre ahora es Pastor Marcos, de Marcos Adán Mudge, y ese es parte de mi nombre, como mi persona, en cualquier lugar, no. Si por ejemplo, si necesito renunciar a ser pastor aquí, por una tragedia o otra causa, y necesito ir a otra parte de Guatemala, o servir en otra iglesia. Si esa es la voluntad de Dios un día, necesito renunciar a ser pastor. ¿Entienden? No es parte de mi nombre. Y si otra iglesia quiere escogerme para ser pastor, está bien. O si ustedes quieren enviarme, edificar otra iglesia, en otro departamento, en otro país, para ser pastor, puedo tomar el oficio allí, en esa manera, por medio de ustedes. Pero no es parte de mi nombre. No es parte de mi ser. ¿Entienden? Tengo la capacidad de tener este nombre, o esa parte de título, oficio, por servir aquí. ¿Entienden? Algunos piensan mal del ministerio en esa manera. Y piensan que una vez, cuando reciben el título, es como tener el DPI, siempre tienen. Y pueden quitarlo y usarlo en cualquier área. No es así. Cuando servimos en contexto de una iglesia local, podemos servir en el oficio. Y ese es el significado de poner las manos sobre un hermano. Decir que Dios ha separado a ese hermano. Y queremos afirmar que es la voluntad de Dios. Y pensamos, esa es la voluntad de Dios. Ok, pues estamos pensando de Hechos 6. Y ahora vamos a cambiar y ahora llegar a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Cambiamos puntos en el bosquejo aquí y ahora llegamos a un texto un poco más simple. Pero claro, en Filipenses capítulo 1 leímos Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí tenemos la introducción y más o menos 30 años, estamos 30 años después. Estamos más o menos 30 años después y tenemos varias iglesias hasta ese punto. Muchas iglesias que fueron edificadas en el Imperio Romano. Y esta es una iglesia de muchos gentiles en Grecia. Y encontramos aquí en la introducción
Pablo, con la ayuda de Timoteo, escribió esta carta desde la cárcel y escribió a la iglesia y mencionó todos los santos, pero también de los dos oficios de la iglesia, los dos grupos de líderes, obispos, más que uno, más que un pastor, diáconos, más que un diácono. Y ese es el patrón bíblico, tener más que un diácono y más que un pastor. Y mira cómo el plan de Dios es tener dos oficios y nada más. La Biblia no nos dio instrucciones para elegir más apóstoles. No tenemos instrucciones para elegir más profetas. No tenemos instrucciones para elegir sacerdotes o cualquier cosa así. No, tenemos obispos, otro nombre para pastor, otro nombre para ancianos, todos son nombres para el mismo oficio. Y tenemos diáconos, y los dos son líderes, Uno es líder en la palabra y otro líder en misericordia. Pues, y tenemos la responsabilidad del rol de pastor. Hemos hablado más de eso en la escuela dominical. Y si ustedes quieren escuchar más, no han escuchado la escuela dominical, pueden escuchar el audio que vamos a enviar en el chat de la iglesia, el chat de los fundamentales. Ok, pues vamos a pasar ahora. Hemos observado el plan para la iglesia. En Filipenses 1:1 es tener dos oficios, obispos y diáconos. Hemos observado en Hechos 6 la semilla para el patrón de la iglesia y para tener diáconos y los frutos. Ahora, Primera Timoteo, la carta de Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 8 a 13. 8 a 13. Y vamos a ver 3 partes de la lista. Versículos 8 a 10 encontramos calificaciones que describe el carácter del hombre. En versículos 11 a 12 encontramos calificaciones que describe el hogar, la casa, la familia del diácono. Y en versículo 13 tenemos las bendiciones de tener diáconos fieles. Pues vamos a pasar por ese texto. Vamos a notar en versículos 8 a 10 descripción de su carácter. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan, gracias, el diaconado, y si son irreprensibles. Pues tenemos una lista de descripciones para describir el diácono bíblico. Y aquí la primera descripción es: deben ser honestos. La Biblia de las Américas dice dignos. Dignos es mejor traducción de esta palabra en el griego. Y el enfoque aquí es para decir que son hombres dignos de respeto por medio de su buen carácter. Ese es el significado de dignos. No es que son mejores que otros, es porque son honestos, son confiables, son dignos de respeto, tienen buen carácter, son confiables. Y recordamos en el contexto, hermanos, en la misma página tenemos el clave para entender 1 Timoteo en capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? ¿Por qué Dios nos dio esta carta? Porque dice: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pues en contexto de instrucciones para la iglesia, tenemos la ayuda de cómo escoger líderes. Pastores en versículo 1 a 7 del mismo capítulo. Y ahora el otro de dos oficios, diáconos, en versículos 8 a 13.
Y el primer punto es, necesitan ser dignos de respeto. Necesitan ser hombres de integridad, que viven de la misma manera en secreto y público. ¿Y qué es otra descripción? Dice el versículo 8, sin dobleza, sin dobleza. Y literalmente es que no tiene dos partes a su lengua, como una culebra que tiene dos partes, división de su lengua, para decir que habla así en secreto y habla en otra manera en público. No necesitan hablar lo mismo en privado y público. Necesitan ser hombres de integridad. Otra calificación es no daos a mucho vino. Necesitan ser hombres que no son borrachos. Hombres que no son borrachos. Que tienen buena reputación y puede pensar bien, tiene mente claro para pensar del liderazgo. Es parte de la integridad. Otra calificación, versículo 8, no codiciosos. Ese es bien importante porque muchos diáconos, y históricamente los diáconos están cuidando las finanzas. Pues si los diáconos están cuidando las finanzas, pero tienen el deseo de tener mejor, tener un carro, tener otro carro mejor, tener casa mejor ropa, y siempre tienen deseos para otras cosas. Tiene la tentación de hacer ¿qué? Robar de la iglesia. Y escuché un pastor de una iglesia bautista reformada, que dijo, había diácono que estaba robando poco a poco, por medio de años, de una iglesia en Norteamérica. En el fin, robó más de $250,000 después de años. Y en la iglesia donde Pastor Rick Fernández es el pastor, había hombre así, también robando de la iglesia por años. Y porque no había buena administración de las finanzas, la gente no supieron. Y ustedes saben que ese es común en nuestro país. Los ladrones más viles están en iglesias. Y algunos en el gobierno también, ¿verdad? Pero es peor en la iglesia porque dicen que son de Dios. Pues, ¿por qué tenemos tantas calificaciones para alguien ser líder en obra de misericordia? Nadie va a ser famoso por ser diácono, ¿verdad? Nadie va a estar en la televisión y ser famoso y ganar por medio de ser diácono. ¿Por qué tenemos tantas calificaciones? Porque necesitamos confiar en ese hombre. Necesitamos confiar en ese hombre para hacer mucho. Si es administrar finanzas, si es hacer obra de misericordia. Es bien fácil, hermanos, si ese hombre no es honesto, tomar algunas ofrendas. ¿Entienden? Pues bien importante tener un hombre de buen carácter. Continuamos y estamos mirando calificaciones que muestran su carácter. Y dice en versículo 9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y el significado es que él tiene sana doctrina y sana vida. Sana doctrina y sana vida. Nadie está cuestionando su predicación del evangelio. Nadie está cuestionando que él es hipócrita. Sí puede pasar, hermanos, no somos perfectos. Un día, tristemente, puede pasar. Y pasa con pastores. Dice Hechos 20. Hechos 20 habla, Pablo dio la advertencia, que algunos pastores van a ser hipócritas también. Ser como Judas. Pero queremos ser más bíblicos que podemos, porque Dios nos cuida por serlo, por seguir las instrucciones que tenemos aquí. Dios nos cuida. Pues él necesita a alguien que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia, que es rápido, dispuesto para confesar sus pecados. No es que él es perfecto, pero él tiene arrepentimiento en su vida. Él vive con conciencia limpia. Rápido para obedecer la palabra. Rápido para confesar
sus pecados y pedir perdón. Rápido para ser fiel en su conciencia. Pues, y tenemos versículo 10, que es descripción de su carácter. Dice, estos también sean sometidos a prueba primero. Pues en la próxima semana tenemos una prueba para Lee y Jair, para ellos pasar una prueba de teología. De todas las preguntas de teología pactual. No es así, hermanos. La prueba es... Sean tranquilos, ¿verdad? La prueba es pasar tiempo con nosotros. Pasen tiempo con nosotros. No escogimos a alguien rápido. Si Pablo Washer hubiera llegado a nuestra iglesia en la próxima semana y quiero ser miembro de esa iglesia, y él es un hombre de buena reputación, pues decimos, vamos a darle oficio rápido. No. Él puede ser hermano fiel, pero no conocemos así, ¿verdad? Necesitamos vivir con alguien. Necesitamos perseverar con alguien. ¿Entienden? Es así, ese es sabio. Ese es pasar la prueba. Es pasar por sufrimiento con nosotros. Pasar por tiempos de necesidad de humillarte con nosotros. Y confesamos nuestros pecados a unos a los otros. Es por medio de la humildad que es mostrado por pasar y vivir juntos, perseverar juntos, que Dios afirma que sí, fulano pasó la prueba. ¿Entienden? Ok, pues versículos 8 a 10 habla del carácter de la persona. Ahora versículos 11 a 12 habla del hogar. Las mujeres asimismo sean honestas. Y aquí tenemos descripción de las esposas de los diáconos. Las esposas de los diáconos sean honestas y no calumniadoras, sino sobrias, fieles a todos. Las esposas necesitan ser honestas. ¿Por qué? Porque ellos van a trabajar con sus esposos, sus maridos, en mucho de la obra de misericordia. Es otro aspecto de la vida e integridad del hombre. Si él es un hombre con mucha integridad, que vive de la misma manera en la casa y la calle, podemos confiar que su esposa quiere seguir su ejemplo y hacer el ministerio con él. Pero ¿por qué no es así con pastores? ¿Por qué no en el contexto? Antes no había calificaciones para la esposa del pastor. ¿Por qué esposas de los pastores no están predicando? Ese no es el rol de la esposa del pastor, para predicar. Pero sí es rol del pastor, predicar y enseñar públicamente. Pues hay más necesidad de tener la calificación para las esposas de los diáconos, porque van a servir con los diáconos. Pues ese es porque tiene las calificaciones también, para ellas ser honestas. Misma palabra de dignos, de que tienen buen carácter, que son confiables, y no hablando de secretos de otros a otros con la chisme. Y no son calumniadores, y son sobrias, tienen un autocontrol y fieles en todos. No necesitan ser perfectas, pero sí necesitan ser fieles. ¿Entienden? Este muestra el carácter del hombre y también muestra la necesidad de trabajar juntos en el ministerio. Rápidamente voy a tratar de responder, hermanos, a las personas que tienen dudas de diaconisas. Cuando hemos leído el libro de Distintos por Diseño en la escuela dominical, había un argumento para diaconisas. Y no es que tan claro como pastoras. Sí, la Biblia es bien claro que pastoras es una enseñanza, idea falsa. La Biblia es muy clara de eso, como hemos leído en la escuela dominical, 1 Timoteo capítulo 2. Pero no es que tan claro de ese tema de diaconisas. Pues vamos a tratar en 5 minutos para ustedes que tienen esa duda, tienen ese deseo, toman atención y porque voy a anotarlo.
Si ustedes no tienen esa duda, no, pueden descansar por 5 minutos, ¿ok? Ok, pues los argumentos de los dos lados. Tenemos algunos que dicen, sí, diaconisas, una mujer puede servir como diaconisa. Y notan aquí en 1 Timoteo, capítulo 3, dice, en versículo 8, dice asimismo, los diáconos asimismo, y también dice en versículo 11, las mujeres asimismo, pues es cambio de categoría, dicen ellos. Es cambio de categoría desde los diáconos a diaconisas. Pero voy a responder que sí es cambio para la nueva categoría. Pero no es cambio de categoría para hablar de diaconisas, es para hablar de las esposas de diáconos. Y mira el contexto es clave. Mira cómo empezamos con calificaciones para diáconos hombres, versículos 8 a 10, y versículo 11, descripción de la mujer, la esposa del diácono, es continuación de la calificación del diácono. ¿Por qué? Porque continuamos en calificaciones para los diáconos en versículo 12. Él necesita tener una sola mujer, no tener varias mujeres. Y él necesita gobernar y ser un padre fiel. Pues el contexto muestra que sí hablamos de diferente categoría, pero es parte de la calificación todavía del diácono. Pues habla de la esposa del diácono. Muchas traducciones en inglés dice directamente esposas, las esposas, por medio de ese contexto. En la Reina Valera, aquí es solamente la mujeres, puede ser cualquier de las dos interpretaciones. En el griego, ¿sabe qué dice aquí en el griego? Cuando dice las mujeres a sí mismo, dice las mujeres a sí mismo en el griego. Y no es más claro en el griego. Algunas personas piensan que si puedo aprender el griego, todo va a ser bien, bien claro. Pero no, es exactamente lo mismo en el griego. Y en la misma manera que en español usamos mujeres. Algunas veces para decir mi mujer, es decir mi esposa. Es lo mismo en griego. Podemos hablar de otra mujer o podemos hablar de mi mujer. En griego es el mismo. Pues el asunto es, otro argumento para las diaconisas es, pero aquí no tenemos pronombre posesivo. En otras palabras, no dice sus esposas, sus mujeres. Pues no dice, solamente dice las mujeres. Pues mi argumento es, si no dice, pero no es necesario decirlo, por medio del contexto, por medio de la continuación de las calificaciones de diáconos. Otro argumento es, pero no había calificaciones para los esposos de los pastores, y ahora tenemos calificaciones para esposos de diáconos. Pues otra vez es conectado a su rol. Ashley no está aquí conmigo enseñando y predicando en los domingos, porque no es bíblico. Pero con diáconos sí, su servicio es casa a casa muchas veces. Y también es servir en la iglesia los domingos. Y las esposas están con ellos, sirviendo. ¿Verdad? Es así con Gaby y Lee, ¿verdad? Están siempre aquí juntos, sirviendo. Juntos en la misma obra. Pues otro argumento para diaconisas es, pero en el griego no había palabra por diaconisa. No había palabra, pues fue necesario para decir mujeres, para describir diaconisas. Y la respuesta es, sí, no había palabra en el griego por diaconisa, pero es posible usar el artículo definido en femenina. Griego también, como español, tiene diferentes géneros. Pues es posible decir la diácono en el griego. Y Pablo no dijo. Pues el argumento, otra vez, para comparar las perspectivas, tenemos el argumento continuo aquí.
Pero Romanos capítulo 6, versículo 1 dice que Febe fue diaconisa. Y dice en Reina Valera, diaconisa. Pero la respuesta es, recuerden hermanos, el significado es siervo. Siervo es el significado de la palabra diácono. Pues el contexto en Romanos 16 dice que ella era siervo. Sirviendo muchas personas en la iglesia. Buena mujer. Pues, pero no estaba hablando de ella tenía oficio de la iglesia. Pues, y el argumento más fuerte es el contexto, hermanos, el contexto. Mire el contexto, como empezamos con diáconos, continuamos con diáconos. Todas las calificaciones, incluye las esposas de los diáconos, son otra calificación. Y ese es en acuerdo con hemos leído en la escuela dominical, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 a 15, que describe que la mujer no tiene la autoridad, no tiene oficio en la iglesia sobre los hombres. Y diácono es oficio, es autoridad para ser líder de obra de misericordia sobre hombres y mujeres. Pues aplica. Pues y otro argumento es, mira Hechos 6, no había hombres, 7 varones escogidos en Hechos capítulo 6. Pues por todas las razones pensamos que, disculpe, fue 10 minutos, no 5 minutos. Pero vamos a regresar y los hermanos que estaban durmiendo, regresen con nosotros. Hemos explicado la interpretación sana, que no tenemos diaconisas, hay diáconos en la iglesia. ¿Y por qué es así bíblicamente? Ahora, hemos observado en 1 Timoteo 3 el carácter del diácono. Hemos observado el hogar del diácono, versículos 11 a 12. Y ahora las bendiciones para el diácono. Y ten ánimo, hermano Lee, ten ánimo. Y primero Dios, Jair, ten ánimo, mira el versículo 13. Dice, porque los que ejercitan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pues hay 2 bendiciones para servir como diácono. El primero es, toda la iglesia tiene honra y respeto. Y pues por ese hermano, porque él ha servido fiel y él es alguien que es confiable, que tiene amor por nosotros, que quiere ayudarnos, servirnos y ser líder para nosotros en cómo mostrar el amor de Cristo. Y otra bendición en versículo 13 es mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y ese es decir que él, por medio de servir en esa manera, él tiene un valor más fuerte que otros. Él tiene confianza en el Señor más fuerte que otros. Porque podemos aprender por medio de la experiencia. Dios es fiel. Cristo es fiel. Y por medio de servir mucho. Porque para servir en ese oficio necesitamos sacrificar mucho. Pero el fruto que los diáconos reciben es mucha confianza. No tiene dudas de la Biblia. No tiene dudas del Evangelio. No tiene dudas si Cristo es el Salvador. Y tiene mucha confianza y valor en la certeza de la verdad. Porque no simplemente han hablado y explicado, han vivido en esa manera como ejemplo por otros. Y conocen, es una cosa, aprender por un libro, es otro conocer por experiencia. Y los diáconos conocen al Señor por experiencia. Este semillado de mucha confianza. Pues, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos estudiado hoy? Hemos estudiado Hechos 6, Filipenses 1 y 1 Timoteo 3. ¿Y qué hemos aprendido? De diáconos bíblicos, ministros de Cristo. Y hemos aprendido de las calificaciones, la manera, el proceso para hacerlo, Efesios 6. Hemos aprendido que hay 2 oficios y solamente hay 2. Pastores y diáconos, Filipenses 1.
Y hemos aprendido de las calificaciones. ¿Cómo podemos identificar quiénes Dios ha escogido para este oficio? Tenemos estas instrucciones. Calificaciones de carácter, calificaciones de hogar y ánimo para las personas que sirven en esa manera. Aplicaciones ahora, hermanos. Aplicaciones para terminar. Aplicaciones. En la próxima semana vamos a tener, después del servicio, tiempo para los miembros de la iglesia votar. Quiero para ustedes separar ese tiempo. Para después de la iglesia vamos a tener reuniones de los miembros para tiempo, porque miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de elegir, votar. Y nuestra responsabilidad es orar en la semana, ayunar, escoger algunos tiempos de no comer y en lugar de ese tiempo, orar. ¿Y qué es el punto? Para nosotros depender en el Señor. Queremos la voluntad del Señor más que nuestra propia voluntad. Y recuerden cuando leímos en Josué, cuando ellos hicieron pacto con algunos otras ciudades en la guerra contra las cananitas, y ellos no buscaron la voluntad del Señor. ¿Recuerdan? Pues no queremos simplemente elegir personas, queremos tener la semana para depender en el Señor, para confiar en Él, para pasar por los textos. Queremos orar y ayunar y también orar para Dios levantar en tiempo, en los siguientes años y más, levantar más diáconos, más pastores. Esa es otra expresión de la dependencia que tenemos. No vamos a tener un servicio de ayuno. Ustedes pueden tener la libertad, tomarlo y hacerlo en la manera que ustedes quieren. Pero quiero para los miembros tomarlo en cuenta y hacer tu propio plan. Otro es seguir el ejemplo de nuestros diáconos. Seguir el ejemplo de nuestros diáconos. Ese es parte de su liderazgo. Para nosotros seguir su ejemplo. Necesitamos participar en animar a los hermanos. Y decir a los hermanos, si ustedes piensan que están viviendo en acuerdo con las calificaciones, decir a los hermanos las palabras de ánimo, exhortación para continuar. Y orar por nuestros diáconos. Orar por nuestros diáconos. Otro es tener el valor. Ten el valor, hermanos. Si ustedes piensan con conciencia limpia que los pastores, yo no he vivido en acuerdo con las calificaciones, o uno de nuestros diáconos, ustedes necesitan tener el valor para decirlo. Y al pena a ustedes, a algunos de ustedes, hermanos, había alguien que estaba preparando para ser miembro, y él estaba viviendo en pecado en secreto, y algunos de ustedes supieron por medio de Facebook, y yo no sabía, y él estaba preparando para ser miembro, y algunos de ustedes no me dijeron que él estaba viviendo en pecado, pero estaba en Facebook. Y yo no estaba tomando mucho tiempo en Facebook. Pero a la pena de algunos de ustedes, ustedes tuvieron la responsabilidad de hablar y decir, fulano está preparado para ser miembro y él está viviendo con mujer en Facebook. Otra mujer. ¿Entienden? Y alguien me dijo, pero yo sabía que vas a aprender de eso. Y le dije, no, tú necesitas decirme, porque tú sabías antes. Pues esa es parte del valor. Ten el valor para ser bíblico. Porque ¿qué pasa después? Si no somos fieles. Si no somos fieles y elegimos hombres que no son calificados, ¿qué pasa en la iglesia? Vamos a ser como cualquier iglesia que no predica el evangelio. En tiempo, ¿entienden? Es importante. Pues vamos a dar honra y respeto y escuchar a los diáconos también. Pues ese es nuestro deber. Disculpe, hermanos, por predicar más largo que normal. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.